preferiría que continuara como está porque a nivel deportivo pienso que se debilita la competición y bueno, a nivel de pensando en los chavales sobre todo, creo que es importante que en todos los partidos que haya pues intenten dar todo lo que tienen y bueno, el hecho de dividir la categoría hace que se pierda competitividad y al final los chavales lo acaban pagando. Sí, que a nivel deportivo es claramente un paso atrás. Yo pienso que sí. Es evidente que si hay una categoría de 18 estarán los 18 mejores y si hay una categoría con 36 o con 32 pues habrá menos calidad en los equipos, evidentemente. Se rebajan los gastos, eso es importante. Claro, supongo que la justificación es esta, pero bueno, al final nosotros no podemos decidir nada, solo dar nuestra opinión. Ok, pues mira, yo opino que en cuanto a alevines, me parece perfecto el tema de jugar a fútbol 7. Lo que no me parece perfecto es el tema de la puntuación, de jugar de 4 puntos si ganas, 1 punto si pierdes. Esto no me parece bien porque creo que estamos jugando a fútbol y hoy en día lo importante en el fútbol es ganar los 3 puntos y yo no lo cambiaría eso. El fútbol 7 me parece correcto porque creo que con las edades que tienen puede estar bien para jugar. En cuanto a infantiles, yo no cambiaría nada. Creo que la fórmula que utiliza la Federación Catalana desde hace años está muy bien. En cuanto a cadetes, decían que querían cambiar y solo meter 2 divisiones de honor. No estaría mal la idea de meter 2 divisiones de honor en cadetes. Bueno, yo sé que lo han expuesto a nivel de clubs, que fueron los coordinados, etcétera. La opinión nuestra, pues bueno, es lo que digo. Yo creo que en general todos vemos que hay normas que pueden ir bien y normas que no ayudarán. Hace poco se hizo toda esta reestructuración para hacerla más competitiva y ahora volvemos a dar otro paso atrás y a ver en qué quedamos. Que ahora cuando venga el siguiente presidente dirá que mejor competitividad, es decir, que tiene que haber una norma general en la cual se intente ser competitivo, que no afecte a ser competitivo, pero también que sea formativo. A nivel de cómo, pues me parece bien que a lo mejor en fútbol 11 obliguen que los 8 que están inscritos en acta pues jueguen como mínimo media parte. ¿Cómo? Pues el árbitro llevando el control de los cambios. Otras que no afecte a la competición y que obliga a cada club a que en un partido para jugar todo el mundo. Yo creo que han hecho por lo fácil, venga, formación, como si fuera esto fútbol escolar. Y yo creo que tiene que haber una parte formativa y una parte de competición. Yo creo que si se hubieran realmente buscado más, se hubieran encontrado fórmulas más equitativas. No la acabo yo de ver muy claro. ¿Qué te parece la reestructuración? A mí me parece bien que se hagan estas cosas porque bueno, a ver si podemos potenciar más el fútbol base, que está bastante dejado de la mano de Dios. ¿Tú eres partidario de pasar al fútbol 7? Al fútbol 7. ¿Qué ventajas técnicas se dan? Porque hay muchos compañeros tuyos que dicen todo lo contrario. Bueno, yo creo que jugarán más los niños al balón, porque hay momentos de partido del fútbol 11 que los niños tocan solo 6 o 7 veces el balón. Entonces lo importante es que toquen y que jueguen al fútbol. Y en cuanto a suprimir las divisiones de honor, acercar más o reducir distancias. Lo veo bien también, ¿vale? Porque las distancias son muy largas. Nosotros, un club como el San Gabriel, no nos podemos permitir pues los gastos que hay, porque no podemos aguantarlo. Entonces, si queremos competir, lo mejor es que compitamos con gente de aquí, de Barcelona o bastante próximo a Barcelona, porque realmente es difícil para nosotros sobrevivir en una división de honor. Los desplazamientos son muy largos, muchos gastos. Estoy de acuerdo con esta reestructuración, porque lo primero que hemos de pensar es en los niños, en la formación de los niños, para que cuando lleguen a adultos o adolescentes pues tengan una buena formación de base y entonces pues puedan competir a máximo nivel, una formación que se tiene que dar desde bien pequeños. Entonces, creo que con esta estén bien enseñados y estén preparados para competir un poco más adelante. ¿Usted ha hablado con sus técnicos? ¿Le ha preguntado la opinión a los técnicos? Pues sí, he hablado con los entrenadores, con el coordinador de aquí del Llagostera y bueno, todos tenemos la misma opinión, que será beneficioso para los chavales, que de hecho es lo que más importa. Y económicamente usted seguro que me contestará mejor que nadie. ¿Habrá hecho sus números? ¿Resulta más ventajoso también? A ver, si más o menos saldrá lo mismo, porque a ver, tener un equipo de 20 o 22 o tener dos de fútbol 7 pues será prácticamente lo mismo, porque entonces lo que te ahorras también es en todo el tema del
competíamos a nivel comarcal, pero bueno, hay otros equipos que competían a nivel ya todo el país de Cataluña y entonces pues para ellos supondrá algún ahorro en transporte que puedes competir un poco en algún entrenador más de Hay conceptos buenos porque la verdad que son críos de edad pequeña, pero hay otros conceptos de fútbol que ya en los misiones de campo grande yo creo que cuando haces más años, cuando ya vas madurando, tienes conceptos de fútbol ya de campo grande. No sé si me explico. Quizás, no sé si te entiendo bien también, un periodo de transición sería lo mejor. Sí, también, pero lo que quiero explicar que no es lo mismo jugar al fútbol 7 que fútbol 11. Claro, luego estamos hablando de críos de 8 años, de 10, que las facultades físicas tampoco es para un campo grande como un fútbol 7, claro. En fútbol 7 el campo le viene bien, con fútbol 11 igual que hay demasiado grande. Pero lo que es el concepto del fútbol táctico, el crío aprenderá antes el fútbol 11. La reestructuración parece que va a ser una buena reestructuración, sobre todo a nivel de alevines con el fútbol 7. A nivel de infantiles con lo de los 4 tiempos yo creo que damos un pasito atrás. ¿Un paso atrás? Creo que sí. No, lo mejor no hubiera sido un paso intermedio como fútbol 9. Yo creo que sí, que puestos a reestructurar hubiéramos reestructurado en fútbol 9, que es lo que hay en la mayoría de países europeos, y a partir de ahí yo creo que hubiéramos ido más para adelante. ¿Usted cree que hay vuelta atrás o que la decisión es firme? Yo creo que la decisión es firme. Desgraciadamente creo que la decisión es firme. ¿Por qué dice desgraciadamente? Por el tema de alevines, te digo. Pero eso teóricamente tiene que pasar por una asamblea. O sea que sí, pero yo creo que la asamblea lo va a aprobar sin ningún tipo de dudas. Cuando se habla con los diferentes clubes, todo el mundo, la opinión generalizada es de que va a ser un paso adelante y el tema de infantiles se está mirando menos. Como técnico, pues no me parece bien, porque creo, y estoy casi convencido que el nivel del fútbol base va a bajar muchísimo. Va a bajar muchísimo, esa es mi opinión. ¿Cuántos años llevas en el mundo del fútbol, Piti? Pues jugando muchos años, entrenando llevo 12. ¿Y entrenando 12 años, tu experiencia te dice que es un paso atrás? Para mí sí, para mí creo que es un paso atrás. Creo que es una cosa más bien económica que deportiva. Claro, tú representas al Hospitalet, pues ya está todo dicho. Ya dirán enseguida que evidentemente es la opinión de tu presidente. No, la opinión del presidente no, mi opinión personal mía. Quiero decir, a ver, es que yo creo que si ya la diferencia ahora mismo entre Barcelona y Español ya es grande, creo que ahora con esta reestructuración que habrán equipos, porque ahora supongo que cualquier equipo que juegue en División de Honor, creo que la diferencia va a ser aún más grande. Bueno, para algunos creo que se van a beneficiar, pero creo que para los jugadores con futuro les va a perjudicar porque no es lo mismo jugar al fútbol 7 que ya con 9, 10 años estar jugando en campo grande, ¿no? Creo que los que más pueden salir perjudicados son los jugadores con futuro y eso la verdad que es una pena. Sí es verdad que tendrán muchas más oportunidades los jugadores digamos de equipos más modestos, pero bueno, si la idea es que el jugador crezca, tenemos que ir a por más siempre, no? I en este caso creo que estamos yendo a por menos. Jo l'únic punt que hi veig dolent és que si es vol, com està bé, que els entrenadors siguin gent preparada, gent amb títol i això, no se'ls deixi amb ells l'opció d'escollir qui és el que ha de jugar i qui és el que no ha de jugar. Per de cara a motivar el jugador, un jugador que sap que ha de jugar sempre una part, estigui motivat o no un entreno i vagi, corri o no treballi, aquests punts jo crec que si tenim gent preparada a la banqueta és per donar-los a ells l'opció d'escollir qui és els que han de jugar i quant temps han de jugar. Però a part d'això, jo crec que en aquests moments, i sobretot en pobles no massa grans, pares que busquen desesperadament categories, pares que es mouen per aquí i per allà de cara a buscar una categoria més i tot això, amb aquestes edats petites no és bo i el que ha d'arribar finalment arriba. Futbol Catalunya.